Han pasado más de 20 años desde que un chico con gafas trepó por primera vez a una pared en la gran pantalla, y desde entonces Spider-Man no ha dejado de acompañarnos. Han cambiado al actor, ha saltado entre universos, se ha reinventado una y otra vez, pero siempre ha seguido siendo el mismo, el superhéroe más humano de todos. Porque Spider-Man no es un dios ni un millonario, solo es alguien que se levanta cada mañana con problemas como los tuyos, que pierde los que quiere, que duda y que cae, pero que aún así elige ponerse la máscara, y por eso detrás de esa máscara podríamos estar cualquiera de nosotros. Hoy quiero rendirle un pequeño homenaje, y por eso he elegido los que para mí son los 10 mejores momentos de Spider-Man en el cine, con un bonus track que no podía faltar. Como siempre, esta lista es completamente personal, así que es normal que muchos de vosotros no opinéis igual que yo. Pero precisamente por eso os invito a quedaros hasta el final y comentarme cuáles son los vuestros. Empezamos. Puesto número 10, la persecución de Across the Spider-Verse. Arrancamos esta cuenta atrás con puro espectáculo. En Across the Spider-Verse, Miles acaba huyendo por el cuartel de la Sociedad Arácnida perseguido por cientos de Spider-Man a la vez. Y lo que podría haber sido simplemente una escena de acción se convierte en una de las secuencias más ambiciosas jamás animadas. Cada Spider-Man que aparece en pantalla tiene su propio diseño, su propio estilo de dibujo y su propia forma de moverse. Es un festival visual en el que puedes parar la imagen en cualquier fotograma y descubrir un cameo escondido o un guiño a las décadas de historia del personaje. Pero por debajo de la persecución hay algo más grande. Miles no está huyendo solo de unos perseguidores, está huyendo de su propio mito, de la idea de lo que un Spider-Man debe ser. Y esa mezcla de vértigo, de euforia y de rebeldía es lo que convierte a esta persecución en el arranque perfecto para nuestra lista. Puesto número 9, el final de No Way Home. Aquí nos ponemos serios. Al final de No Way Home, Peter se enfrenta a la decisión más dolorosa de su vida. Para salvar al universo, la única salida es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, olvide quién es. Que olviden que Peter Parker existe. Y ahí está lo desgarrador. Spider-Man no pierde una batalla, pierde a MJ, pierde a Ned, pierde su vida entera, y lo hace voluntariamente sabiendo que nadie le va a agradecer nunca ese sacrificio, porque nadie va a recordarlo siquiera. El héroe se queda completamente solo, empezando de cero, sin nada ni nadie, solo con la conciencia tranquila por hacer lo correcto, aunque duela, aunque nadie lo sepa y no haya recompensa. Es imposible no salir tocado de esa escena. Puesto número 8, Spider-Man descubre sus poderes. En el octavo puesto viajamos al principio de todo, a esa compilación de escenas en la que Peter va descubriendo poco a poco en lo que se ha convertido. Empieza por la mañana en la que se despierta y se da cuenta de que ya no necesita las gafas. Sigue en el instituto, cuando la telaraña le sale disparada por primera vez sin quererlo y termina esquivando puñetazos como si el mundo fuera a cámara lenta. Peter no entiende nada, pero nosotros disfrutamos de cada segundo. Y después llega mi parte favorita, cuando está subido en la azotea de un edificio e intenta averiguar cómo demonios se dispara la telaraña. Y es que toda esta compilación es el nacimiento de un icono, la escena fundacional de todo lo que vendría después, no solo en esta película, sino en 2 décadas enteras de cine. Es imposible verla hoy sin sentir un ataque de nostalgia. Simplemente impresionante. Puesto número 7, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta es la escena que lo cambia todo, el momento en el que Peter Parker deja de ser un chaval con poderes para convertirse de verdad en un héroe. El tío Ben, preocupado por los cambios que ve en su sobrino, se sienta con él y le suelta la frase que se ha convertido en el corazón de todo el personaje. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter, dolido y a la defensiva, no quiere escucharla, se marcha enfadado y esa será la última conversación que de verdad tenga con su tío. Porque poco después llega el golpe. Peter deja escapar a un ladrón que perfectamente podría haber detenido, y ese pasotismo se pone en su contra de la forma más cruel posible, porque ese mismo ladrón es el que acaba disparando al tío Ben. Peter llega a tiempo solo para sostenerlo mientras muere en sus brazos y para entender, demasiado tarde, lo que Ben intentaba decirle. La culpa de esa decisión y la certeza de que pudo evitarlo y no lo hizo es lo que marcará a Peter para siempre. No hay Spider-Man sin este momento, porque aquí es donde entiende que sus actos tienen consecuencias. Puesto número 6, Spider-Man nunca más. Sí, sé que van 3 puestos seguidos para la trilogía de Raimi, pero ¿qué le voy a hacer? Si es que es buenísima. Pero no os preocupéis, que en los siguientes os prometo que hay momentos de todas las películas. En esta escena, Peter está agotado. Su doble vida lo está destrozando. Pierde el trabajo, pierde a la chica, pierde el control de su propia existencia por intentar salvar a todos los demás, lo que hace de forma inconsciente que sus poderes también desaparezcan. Y entonces toma una decisión que ningún héroe debería tomar: rendirse. Camina por un callejón, se quita el traje y lo deja tirado en un cubo de basura. El héroe abandona, y lo que hace grande a esta escena es precisamente que nos muestra el precio real de ser Spider-Man, ese peso que casi nunca vemos en otros superhéroes. Peter es humano, está cansado, y por un momento elige ser simplemente él. Es el punto más bajo antes de resurgir, y es justo esa vulnerabilidad la que hace que su regreso signifique tanto. Puesto número 5, la noche en la que murió Gwen Stacy.
Llegamos al ecuador de la lista con una de las escenas más trágicas jamás llevadas al cine de superhéroes. En The Amazing Spider-Man 2, Gwen Stacy cae desde lo alto de la torre del reloj. Peter dispara a su telaraña con toda su alma para alcanzarla, y por una fracción de segundo, por apenas unos centímetros, no llega a tiempo. El chasquido de la telaraña, el plano de Gwen, el silencio, es un momento que respeta con una fidelidad brutal uno de los episodios más famosos y dolorosos de los cómics, y que nos recuerda algo terrible, que a veces, por muy héroe que seas, no puedes salvar a la persona que amas. Esa impotencia, ese dolor que Peter carga sobre los hombros, es lo que convierte esta escena en una herida que no se cierra fácilmente. Puesto número 4, los tres Spider-Man se conocen. Y ahora, tras las lágrimas, llegamos a un puesto número 4 que es pura celebración. En No Way Home, la pantalla se ilumina cuando aparecen, uno tras otro, Andrew Garfield y Tobey Maguire junto a Tom Holland. 3 generaciones de Spider-Man, 3 actores, 3 épocas enteras del personaje, por fin juntos. La química entre los tres funciona tan bien porque todos comparten el dolor, comparten las pérdidas, los tíos y las novias que no pudieron salvar y la culpa que arrastran cada uno en su universo. ¿Es nostalgia? Sí, pero también es un abrazo entre 3 versiones de un mismo héroe. Puesto número 3, la pelea contra el Duende Verde. Arrancamos el podio con el primer gran villano de Spider-Man en el cine. El duelo final de la primera Spider-Man entre Spider-Man y el Duende Verde es simplemente brutal, personal y trágico a partes iguales. Norman Osborn, el padre de su mejor amigo convertido en el monstruo al que se tiene que enfrentar. Norman no nació siendo un monstruo, era un empresario con una ambición desmedida que lo acabó destruyendo, porque el experimento que se inyecta a sí mismo para no quedarse atrás es el que le parte la mente en dos y hace nacer al Duende Verde. Y ahí está lo que de verdad convierte esta historia en algo especial. La lucha no es solo contra Spider-Man, es también contra sí mismo. Norman y el Duende viven en el mismo cuerpo. El hombre y el demonio están peleándose todo el rato por ver quién tiene el control. En el final de esta pelea, cuando su propio planador acaba con él, no vemos morir a un enemigo cualquiera. Vemos las consecuencias de una ambición que lo devoró por completo. Y en su último aliento, ya sin el monstruo, solo nos queda el padre pidiéndole por favor a Spider-Man que su hijo no sepa la verdad. Puesto número 2, un salto de fe. Este momento es sencillamente perfecto. En Into the Spider-Verse, Miles por fin acepta quién es, se lanza al vacío desde lo alto de un rascacielos y en ese instante la cámara gira, la imagen se da la vuelta y de repente ya no es Miles cayendo hacia el suelo, es Miles elevándose hacia el cielo. Con la música estallando, con el traje que él mismo se ha pintado y con ese plano invertido que se ha convertido en historia de la animación, asistimos al nacimiento definitivo de un héroe. No es solo un momento visualmente espectacular, es la culminación emocional de toda la película, el instante exacto en el que un chico que dudaba de sí mismo se convierte, sin ninguna duda, en Spider-Man. Es un subidón absoluto, un triunfo y una de las mejores escenas que ha dado este personaje nunca. Bonus track, el beso boca abajo bajo la lluvia. Antes de coronar la lista tenemos que parar un momento en un clásico que no podía quedarse fuera, porque hablar de Spider-Man en el cine sin mencionar el beso boca abajo sería casi un delito. En la primera Spider-Man, en un callejón y bajo la lluvia, Peter, colgado boca abajo de su telaraña, se baja apenas la máscara y Mary Jane le da un beso que se ha quedado grabado para siempre en la cultura popular. No es un momento épico, pero es probablemente el instante más romántico e icónico de toda la saga, una de esas imágenes que reconocen hasta los que no vieron la película. Y ahora sí, en el puesto número 1, la escena del tren de Spider-Man 2. Ya llegamos al número 1, al mejor momento de Spider-Man en el cine, y para mí no había ninguna duda, porque hay una escena que resume, ella sola, absolutamente todo lo que significa este personaje. Un tren descontrolado avanza sin frenos hacia el final de la vía, y Peter Parker se planta delante, clava los pies, dispara sus telarañas en todas las direcciones y tira con toda la fuerza que le queda en el cuerpo, hasta que le duele, hasta que sangra, hasta que las venas se le marcan y consigue detenerlo justo a tiempo. Entonces, agotado y sin fuerzas, se desmaya y cae hacia atrás. Pero lo curioso es que no cae al suelo. Los pasajeros, esa gente común a la que acaba de salvar, lo sostienen con sus propias manos y lo pasan hacia dentro del vagón. Y al ver su cara descubren que Spider-Man, su héroe, no es más que un chico. Lo protegen, lo cubren y le prometen que no dirán nada. En esta escena, Spider-Man deja de ser un símbolo para convertirse en uno de nosotros, sostenido literalmente por aquellos a los que acaba de salvar. Por eso, para mí, este es el mejor momento de Spider-Man en toda su historia del cine. Y esto ha sido todo. Estos son para mí los 10 mejores momentos de Spider-Man en el cine. Las escenas que entre todas resumen por qué este personaje conecta tanto con el público, porque nos habla de sacrificio, de pérdida, de responsabilidad y sobre todo de que cualquiera, por muy normal que sea su vida, puede ser un héroe. Pero como os decía al principio, todo esto es completamente relativo, y seguro que muchos de vosotros cambiaríais unas cuantas escenas de sitio o meteríais otras que se me han quedado fuera. Así que ahora os toca a vosotros. Decidme en los comentarios cuáles son vuestros momentos favoritos. Y si os ha gustado el vídeo, por todo el trabajo que lleva detrás, dejad un like y compartidlo con cualquier fan de Spider-Man que conozcáis. Nos vemos en el próximo.